¿Cómo evito que los espíritus inmundos vuelvan y regresen a destruir mi vida o mi familia? Y venimos hablando mucho, el pastor nos viene impartiendo mucho acerca del perseverar en la oración para ganarle la batalla al enemigo. Por lo tanto, cada disciplina espiritual, oración, ayuno, vigilia, el congregarse, son armas espirituales de victoria y que nos aseguran esta victoria en el nombre de Jesús. Por ende, en esta noche quiero profundizar con ustedes acerca de esto. ¿Cómo mantener la liberación? Y en primer lugar, ubicarnos en qué es un desierto. El desierto, hermanos, es un lugar donde por lo general hay nada, poca y prácticamente uno no puede encontrar agua. O no hay nada o hay muy poquita y en algún lugar específico. Y aparte es un lugar donde habitan generalmente especies salvajes. Y lo dice la Biblia. Mire lo que dice Deuteronomio capítulo 8, verso 15. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones, venenosos, una tierra seca donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Los demonios, hermanos, son espíritus malignos que necesitan cuerpos para vivir, para habitarse, para alojarse, para expresarse y también para descansar en ellos. Cuando salen de una persona, cuando practicamos liberación sobre un hombre, sobre una mujer que abrió puertas a demonios y su vida está poseída por demonios, y esa persona es liberada, ese espíritu inmundo al salir de una persona, su destino es justamente los lugares secos, el desierto. Pero en el desierto el enemigo no encuentra descanso. Ahí no encuentra a nadie. Por eso la Biblia dice en Mateo capítulo 12, verso 43, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va ¿a dónde? Al desierto, en busca de descanso, pero no lo encuentra al descanso. Entonces, ¿qué hacen los demonios? Deciden volver, hermanos. Los demonios deciden volver al lugar del cual salieron. Lugar que hoy está vacío. Pero si ese lugar no fue lleno de la presencia de Dios, ese lugar vacío, sin presencia de Dios, va a sufrir el ataque, no solo del demonio que salió, sino de otros espíritus inmundos que van a venir sobre su vida. ¿Esto lo dice usted, pastor? No, está en la palabra de Dios. Van a venir para provocar aún más daño en la vida de la persona. Y ese pasaje está en Mateo 12, verso 44 y 45. Entonces dice: volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra como su antigua casa vacía, barrida y en orden. Pero esto no tiene que ver con purificación, hermanos. No malentendamos. No tiene que ver con una vida santificada. No tiene que ver con una vida limpiada y llena del Espíritu Santo. Tiene que ver con una vida que quedó libre, pero sigue hueca, sigue sin propósito y sigue sin presencia de Dios. Por lo tanto, el Espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él, y todos entran en la persona y viven en él. Y entonces esa persona va a quedar en un estado aún peor del que estaba antes. Y dice, el pasaje termina diciendo: eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna.
En base a esta breve introducción, la pregunta para hacernos en esta noche es cómo evitar que los demonios vuelvan luego de la liberación. ¿Cómo evito que el enemigo vuelva del desierto con 7 espíritus aún peores a querer volver a alojarse en la casa de la cual un día salió? ¿Qué debo hacer para que no regresen? Hermanos, hay demonios que quieren volver, demonios de enfermedad, demonios de tristeza, de depresión, de pánico, de ansiedad que salieron de personas, demonios de suicidio, de muerte, de ataduras sexuales, de impurezas, de lascivia, de destrucción familiar, que quieren volver a destruir la vida de la cual salieron. Por lo tanto, déjeme decirle en esta noche que hay armas espirituales para no permitir que el enemigo regrese. Hay armas tanto de defensa como armas de ataque. Y déjeme decirle que la mejor defensa es el ataque. Y en esta guerra, usted y yo estamos permanentemente en ataque. Por eso la Escritura dice: velad y orad para no caer, para no entrar en tentación. Estén ahí atentos, dice la palabra, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. No debemos ignorar las maquinaciones, las estrategias por donde el enemigo quiere volver a entrar a una vida. De ahí la importancia de utilizar armas de defensa. Y arrancamos con lo que declara Santiago capítulo 4, verso 7, un pasaje muy conocido. Primer arma de defensa para un creyente que quiere vivir en victoria y en libertad total. Dice la Escritura: así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Humillarse delante de la presencia de Dios es la primer arma de defensa. Muchos creyentes dicen: yo resistí al enemigo, pero no huyó. Los demonios volvieron a entrar a mi casa, a mi matrimonio. Se volvió a abrir la puerta del adulterio, de la fornicación. Pensé que fui libre de la pornografía y volví a caer. Pensé que fui libre de la adicción a la droga, al alcohol, a la violencia, al abuso, y volví a mis malos hábitos. El tema está, hermanos, que el pasaje no dice resistan al diablo, que él va a huir de ustedes. Hay una condición previa. Sométanse, dice en otra versión. Humíllense ante Dios. Esta parte muy pocos creyentes la toman. Someterme, por supuesto. Humillarme, pastor, es lo que hay que hacer. Rendirse, entregarse, consagrarse, humillarse, buscar a Dios, entregarle todo, mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, completamente rendido y humillado delante de la presencia del Señor. Un hombre y una mujer que cumple con esa condición de someterse, de humillarse, de rendir su voluntad, sus pasiones, sus deseos pecaminosos, sus pensamientos malos, y lo rinde todo delante de Dios, es un hombre que tiene autoridad para pararse frente al enemigo, resistirlo, y en el nombre de Jesucristo ese espíritu inmundo o esa legión de demonios tiene que retroceder en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Pero si no hay sometimiento, si no hay humillación, si no hay entrega, si no hay santidad, hermanos, el diablo se te ríe en la cara.
Los demonios se te ríen en la cara. No hay autoridad en tu vida. No hay peso espiritual. No hay poder de Dios fluyendo. Por lo tanto, el enemigo va a entrar y no solo que nos puede pegar una gran sopapeada, sino que va a entrar y va a arrasar con todo lo que tiene a su paso. Porque está frente a una vida que no tiene autoridad, que tiene la espalda descubierta. Podríamos decir que está desnudo. El enemigo ve todo, conoce todo, sabe de sus debilidades, sabe de sus pecados, sabe de sus errores, sabe de sus puertas abiertas. Por lo tanto, vuelve a entrar y el estado de esa persona va a ser aún peor del que tenía antes de ser liberado. La importancia de la humillación como arma de defensa. En segundo lugar, hermanos, hay que colocarse toda la armadura de Dios. Dice Efesios capítulo 6, verso 13. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, ustedes todavía seguirán de pie firmes. Defiendan su posición. A mí me gusta esta versión porque yo subrayaría esa parte donde dice: defiendan su posición. Usted es un hijo de Dios. Usted fue rescatado de las garras del enemigo. Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por tu liberación, hermano, por tu sanidad, por tu restauración, para que tengas una nueva vida en Él. Por eso manténgase en su posición. No ceda territorio al enemigo. Defienda su lugar, su posición. Si usted fue salvo, manténgase ahí, cuidando su salvación. Si usted fue sano, manténgase ahí, sano. Lo que usted logró en Cristo Jesús, mantenga su posición. No ceda territorio. Sigue diciendo la Escritura: pónganse el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, pónganse el calzado de la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas por el diablo. Pónganse la salvación como casco, tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. ¿Te colocas la armadura, hermano, en tus tiempos de oración? Mire que es clave esto. Un creyente no puede comenzar el día si no se coloca la armadura espiritual. Por eso tan importante lo que nos enseñan en la iglesia, lo que nos imparte el pastor, el lugar secreto, la carpa del encuentro, el sitio de la intimidad con Dios, ese punto de encuentro con Él. Porque es ahí, en tu tiempo de oración, así como te preparás, te vestís para salir a trabajar, a enfrentar el día, usted primero se tiene que colocar la vestimenta espiritual. Usted se tiene que colocar la armadura espiritual. Si no, usted sale con las espaldas descubiertas, hermano. Usted es flanco del enemigo. Cualquier flecha o dardo lo puede tocar, lo puede dañar, lo puede afectar. Por eso la Escritura dice, yo voy a mencionar por falta de tiempo algunas cosas que enseña Efesios capítulo 6. Ponerse el cinturón de la verdad. Conocer la verdad es lo que te hace libre. Lo dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, a ver si lo tenemos. Y conocerán la verdad, y la verdad os hará libre. Lo que te decía recién, proclamar verdad. Me coloco el cinturón de la verdad. Soy hijo de Dios. Mis pecados fueron perdonados. Soy un redimido. Soy salvo. La sangre de Cristo me lavó, me purificó, me santificó. Mi nombre está escrito en el libro de la vida. Soy un hombre bendecido, próspero, fructífero, porque es lo que declara la palabra del Señor para sus hijos, los que caminan en obediencia, los que caminan en el centro de su voluntad.
Eso es colocarse el cinturón de la verdad. Pero no dice solo eso, coraza de justicia. ¿Qué quiere decir esto de coraza de justicia, pastor? Es un hombre o una mujer que vive en rectitud. Para tener justicia usted debe vivir en rectitud, hermanos. Hemos sido justificados por el Señor. Por ende somos santos. Y si ustedes son santos, vivan como santos. Un creyente no puede decir soy santo de la boca para afuera, pero su vida deja mucho que desear. Su testimonio no lo acompaña, no lo respalda. Ofende la santidad de Dios con su manera de actuar, de proceder, de hablar, de pensar, de sentir. Y mucho cuidado con esto, porque es necesario vivir en rectitud, en integridad, en santidad para tener coraza de justicia. Deuteronomio capítulo 6, verso 25 dice: y tendremos justicia cuando cumplamos cuidadosamente estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como Él lo ha ordenado. Coraza de justicia. Colocarse, dice la Escritura, y usted lo ve ahí en Efesios, lo vuelvo a mencionar, no solo el cinturón de la verdad, no solo la coraza de justicia, sino pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Debemos ser portadores de paz, hermanos. Un creyente no puede ser un hombre de discordia, que se presta al pleito, al enojo, a la violencia, a la gritería, a generar problemas, discusiones. Algo no está bien en esa vida. Porque donde está el Espíritu Santo, se tiene que dejar ver el fruto del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, templanza, dominio propio. Si es un hombre de mal carácter, de mal temperamento, ahí falta consagración, falta entrega, falta sacrificio y déjeme decir, falta Espíritu Santo. Ahí no hay Espíritu Santo controlando y gobernando esa vida, porque hay un mal temperamento, hay un mal carácter, hay un yo que todavía no fue al asador y tiene que ser echada la carne en el asador, hermanos. Así que si hay problemas con tu carácter, problemas con tu temperamento, si hay justamente mal carácter, un temperamento que no es bueno, si hay una falta de dominio propio, ahí hay un problema. Hay que buscar en Dios rápidamente, poner eso en orden, sacrificar mi yo, rendirme y consagrarme completamente al Señor, porque un creyente lleno del Espíritu Santo es un portador de paz. Es una persona que donde aparece en escena, él va a impartir paz en el lugar. Es fuente de paz. Es un hombre, una mujer que va a hablar de la paz de Dios. Es un reconciliador, no un problemático que genera problemas en el lugar donde está. Algo no está bien en esa vida. Sigue diciendo la Escritura que hay que tomar también el escudo de la fe. Cuán importante. El enemigo siempre va a presentarse con pensamientos que te lleven a pensar de manera negativa, dudando todo lo que Dios dice y establece en su palabra. Justamente usted tiene que reemplazar la duda por la fe, hermano, y crecer en la fe, tomarse del escudo de la fe, porque con ese escudo usted puede resistir los dardos de mentira, de engaño que el enemigo arroje sobre usted y sobre su familia. Y ni hablar de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso permanentemente un hombre, una mujer de Dios tiene que decretar y declarar palabra,
porque escrito está. Así lo hizo el Señor en el desierto cuando se le presentó el enemigo en el tiempo de la tentación. Escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre. Escrito está. Bueno, de la misma manera usted, escrito está la palabra de Dios. Conozca su Biblia, hermanos. Aférrese a las promesas de Dios. Memorícelas, declárelas, apréndaselas. Es interesante, hay un pasaje en la Biblia que es interesante combinarlo con el libro de Efesios que acabamos de leer, y está en Isaías capítulo 59, verso 16. Muy parecido a lo que declara Efesios a través de la vida del apóstol Pablo. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Cuando el cristiano no intercede por los oprimidos por el diablo, Dios queda asombrado, hermanos. Lo dice la Biblia acá en Isaías. Estaba asombrado, dijo el profeta Isaías. El Señor estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos. Así que se interpuso Él mismo, el Señor, para salvarlos con su brazo fuerte, sostenido por su propia justicia. Se puso la justicia como coraza y se colocó en la cabeza el casco de la salvación. Se vistió con una túnica de venganza y se envolvió en un manto de pasión divina. Esta guerra se hace con pasión, hermanos. El Señor se apasiona por aquel que está en opresión, en esclavitud, para que sea completamente libre. Cuando usted se coloca la armadura de Dios, usted tiene que tener la seguridad que el mismo Dios pelea por usted. ¿Cuántos me dicen amén? El mismo Señor pelea tus batallas, hermanos. Así que revístase cada mañana en sus tiempos de oración de la armadura del Señor. Y ahí usted va a experimentar victoria, porque usted no sale a enfrentar el día solo. Usted sale a enfrentar ese día y el Señor va contigo. Él no te desampara, Él no te abandona, Él no te deja solo. Él pelea tus batallas para que esos gigantes caigan rendidos a tus pies. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Qué más hay que hacer, pastor? Nos habló de humillarnos como un arma de defensa. Nos habló de colocarnos toda la armadura de Dios como un arma de defensa. ¿Qué más? Cuide la mente, hermanos. Hablamos acerca de las fortalezas mentales. Yo sé que en este momento ahora, gente acá en el auditorio o conectada ahí, está luchando en su mente con pensamientos. Ese es el campo de batalla elegido por el enemigo, hermanos. Por eso el ataque de los demonios siempre vienen a las áreas débiles de las personas que se inician en la mente. Tratan de meterse por esas grietas. ¿Cuáles son esas grietas en tu vida, hermanos, que todavía no fueron selladas, no fueron cerradas? Porque el enemigo las conoce. Él conoce tus grietas. Él sabe cuáles son tus puntos débiles y por ahí se va a meter. Por ahí envía esos demonios para que entren y se metan. Por eso usted tiene que identificar esas grietas, esos pensamientos malos que vienen sobre tu vida y rechazarlos en el nombre de Jesús. Siempre, escuche, siempre el enemigo va a tratar de entrar por el mismo medio que utilizó en el pasado. Es como ese ladrón que una vez entró a robar en nuestra casa. Él sabe, él conoce. Estos siempre dejan la puertita del patio sin llave, la ventanita del baño sin tranca. Siempre dejan ese portón abierto. Vamos a probar, vamos a intentar una nueva vez, a ver si volvieron a cometer el error
de no llavear la puerta, de no colocar el cerrojo, de no poner el candado, de dejar el portón abierto, y vuelven a entrar por el mismo lugar donde nos robaron antes. De la misma manera es en el plano espiritual, hermanos. El enemigo siempre va a usar lo que usó en el pasado. Por eso, si tu problema está en tu mente, empiece a analizar lo que usted está pensando, meditando día y noche. Mucho cuidado con pensar pensamientos que son contrarios a Dios. Creyentes que ofenden la santidad de Dios con su manera de pensar. Dan lugar a fantasías que ofenden a Dios. Personas que están con su esposo y su esposa, y permítame entrar en un tema que sé que es bastante delicado, pero al momento de estar en intimidad están pensando en otra persona. Mucho cuidado, porque usted le está abriendo una puerta a demonios. Usted está pensando en otra persona, por ende usted está cometiendo adulterio. Usted está abriendo puerta a demonios que lo está invitando a que entren a su misma cama, hermanos, y se acuesten con ustedes entre las sábanas. Pensamientos, fantasías, especulaciones, argumentos diabólicos. Por eso la escritura es muy clara. En 2 de Corintios capítulo 10 verso 5, así podemos destruir la altivez de cualquier argumento, cualquier muralla que pretenda interponerse para que el hombre conozca a Dios. De esa manera hacemos que todo tipo de pensamiento se someta para que éste obedezca a Cristo. Hermanos, usted no debe pensar en cosa que es contraria a Dios, que ofende a Dios, que no está en su palabra, que no está en su voluntad. Cuide su mente. Esa frase tan conocida: no podemos evitar que los pájaros vuelen arriba de nuestra cabeza, pero sí usted puede evitar que hagan nido en su cabeza. Así que mucho cuidado, porque muchas experiencias tristísimas donde el enemigo entró y arrasó con una vida en el área que usted se le ocurra: pornografía, adulterio, fornicación, violencia, abuso, corrupción, lo que fuere. Todo comenzó con un pensamiento. Hasta el violador que decidió violar a una menor, todo comenzó en su mente. Todo lo tramó en su mente para después avanzar en el acto perverso y destructivo de arruinar una vida, como lo es a través del abuso. Cuide su mente. ¿Qué más como arma de defensa? Cuide la boca, hermanos. La Biblia dice en Proverbios capítulo 21 verso 23: cuida tu lengua. Qué difícil que es. Creo que es uno de los miembros de nuestro cuerpo más difícil de domar, hermanos. Es como ese caballo salvaje que uno no se lo puede montar porque te va a tirar. Cuesta un montón domarlo. De la misma manera pasa con la lengua. Cuida tu lengua y mantén tu boca cerrada y no te meterás en problema. Hay que tomar la decisión de cuidar lo que hablamos, hermanos. Por eso usted no puede hablar mal de su pastor. Usted no puede hablar mal de su líder espiritual. Usted no puede hablar mal de una autoridad que Dios puso sobre su vida. Porque usted, déjeme decirle, lo dice la Biblia, usted se está metiendo en serios problemas. Y el enemigo sabe que tu debilidad está en la boca. Te gusta hablar, te gusta jugar con eso, y por ende damos lugar a espíritus inmundos. ¿Cuál es? Espíritu de crítica, espíritu de chisme, de comentario, de calumnia, de injusticia. Mire todos los primos que aparecen en escena. Eso sí que es una reunión familiar que se arma. Y viene uno peor, que es el espíritu de juicio.
Nos creemos nosotros que podemos juzgar al hermano y tenemos ahí para determinar la sentencia sobre la vida de otra persona. Mucho cuidado con la boca y en todas las áreas. ¿Qué está confesando tu boca, hermanos? Usted tiene que tomar la decisión de cuidar su manera de hablar, de no confesar duda, de no confesar derrota, de no soltar palabras de maldición. Es mejor callar y no confesar bobadas, hermanos, estupideces. Y permítame decirlo de esta manera: gente que habla estupideces y ofende a Dios con su manera de hablar. Cuide su forma de hablar, hermanos. Que su boca sea tocada por el Espíritu Santo, que sea purificada, que sus labios publiquen alabanzas, como lo declara la Escritura. Deje de confesar incredulidad. Gente por la que oramos y pedimos a Dios que lo levante de la depresión, que opere un milagro de sanidad. En el culto están y tocan las manos, levantan sus manos y tocan el cielo. Pero uno los encuentra el día lunes y se están arrastrando por el piso. Dieron lugar en su mente a pensamientos negativos y empiezan a decretarlos, a declararlos con su boca. Y sí, estoy enfermo. Esa oración que hizo el pastor, está todo bien, pero bueno, mi problema sigue. Tengo que correr al médico y tengo que hacerme la resonancia y la tomografía y los análisis y ver dónde está mi problema. ¿Y será que tengo cáncer? ¿Y será que el tumor se esparció y tengo metástasis y mi problema está acá? Confiesan cosas negativas, llaman a los espíritus de enfermedad que vengan sobre su vida, de depresión, de amargura. Hermano amado, la vida y la muerte está en el poder de tu lengua. La vida y la muerte está en lo que usted declara. Y si usted declara lo negativo, si usted declara lo malo, déjeme decir que los demonios lo escuchan. Y los demonios lo van a agarrar y lo van a hacer una realidad en su vida. Lo van a hacer una realidad en su vida. Por lo tanto, cuide su boca. Que usted pueda ser una vertiente de bendición y no de maldición. ¿Qué más, pastor? Crucifique la carne. Dice Romanos capítulo 6, verso 12. No permitan que el pecado controle la manera en que usted vive. No caiga ante los deseos pecaminosos. Otra arma de defensa. No se debe permitir que el pecado reine en la vida de un cristiano. Crucificar la carne, hermanos. ¿Qué quiere decir crucificar la carne, pastor? Cristo fue crucificado, pero ¿qué quiere decir hoy? Crucificar la carne en la vida del creyente. Crucificar la carne es dominarla, hermanos. Eso es crucificar la carne. Crucificar la carne, ¿sabe lo que es? Ayunar. Al ayunar usted está crucificando la carne. Cuando el hambre se quiere apoderar de usted y quiere correr a abrir la heladera o la alacena o la mesada donde tiene lo que más le gusta comer, es ahí donde usted, al determinarse vivir una disciplina espiritual como lo es el ayuno, y usted decide no comer ese día, controlarse, decir el jueves está consagrado para el ayuno. Si uno logra victoria en la comida, hermanos, que nos quiere controlar, de la misma manera usted tiene victoria en muchas áreas de su vida. Porque si lo experimentó en la comida, lo puede experimentar en un montón de otras áreas que el enemigo conoce que son puntos débiles en usted. ¿Qué más? El testificar, hermanos, es otra arma de defensa. Hable de su testimonio, no calle, cuente. Hable de las maravillas que Dios hizo en su vida. Hable de las maravillas que Dios hizo en su familia, en la vida de sus hijos. Esto va a fortalecer tu espíritu. Esto te va a edificar en la fe. Es una fuerza espiritual contra el enemigo. El enemigo se enoja y se enoja mucho con un creyente que no calla, con un creyente que no se avergüenza del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de aquel que cree. Usted tiene que compartir el evangelio. Usted no puede callar. El Señor no le ha dado espíritu de temor o de cobardía, sino de poder y de dominio propio, para hablar, para compartir, para contar las maravillas que el Señor hizo
en su vida. ¿Cuántos me dicen amén? Mire lo que dice Hechos capítulo 10, verso 34 y verso 42. Entonces Pedro respondió: veo con claridad que Dios no muestra favoritismo, y Él nos ordenó que predicáramos en todas partes. ¿Y qué dice después? Y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los que están muertos. Predique el evangelio, hermanos. Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 11, otra escritura. Ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Y por medio de qué uno vence al enemigo? Por medio del testimonio que dieron. Y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Es un arma poderosa el testimonio del creyente, el ser una vida de testimonio. Pierda cuidado que cuando un hombre y una mujer está lleno del poder del Espíritu Santo, su vida es de testimonio, porque vive en santidad, en rectitud, buscando a Dios, consagrado a Dios, caminando en obediencia, buscando revestirse día tras día de la armadura del Señor. Usted entre donde entre, hermanos, los demonios se tienen que ir, no aguantan, se van. Y eso usted lo va a experimentar. No hay favoritos, recién lo decía el apóstol Pedro. No hay ungidos especiales. No solo los demonios tiemblan cuando escuchan predicar al evangelista Carlos Anacondia, y tremendo hombre de Dios, usado en liberación. Dios puede usar tu vida, Dios puede usar tu vida, Dios puede usar tu vida para ser un canal donde el poder de Dios pueda fluir. Y donde usted entre, llámese su lugar de trabajo, su colegio, en su misma familia, en el lugar donde usted entró, donde entra un hijo de Dios, un hombre de testimonio, el poder de Dios está en él. El Espíritu Santo fluye a través de él. Los demonios sí probablemente se manifiesten, pero se tienen que ir en el nombre de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? Plantarse en una iglesia. ¿Qué tema este? Gente que quiere salir a liberar, a hacer liberación, y no están arraigados, plantados en una iglesia. Es un arma de defensa contra el enemigo. Dice Hebreos capítulo 10, verso 25: y no dejemos de congregarnos. Lamentablemente la pandemia llevó a que mucha gente siga el consejo equivocado y no tome lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 25. Y no deje de congregarse como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca, hermanos. El Señor viene a buscar a su iglesia. No tenga por costumbre dejar de venir a la iglesia. Eso a Dios no le agrada. No está bien, porque es justamente en el ambiente congregacional, de búsqueda, de intimidad, de estar en el sitio de la adoración, donde soy fortalecido espiritualmente. Por eso, escuche, uno podrá decir: pastor, pero usted puede ir a orarle a esta persona. Está en su casa y está oprimida por el diablo. Está endemoniado. Y uno lo puede hacer en amor y en misericordia, hermanos. Pero si yo voy y oro por él y los demonios se manifiestan, y en autoridad uno reprende al enemigo y suelta esa vida, pero esa vida no encuentra en Dios todo lo que necesita, yo le puedo hacer un daño a esa persona más que un beneficio. ¿Usted, pastor? Sí. Porque el enemigo va a volver sobre él con 7 espíritus aún peores y lo van a hacer pedazos. Por eso la gente tiene que venir a la iglesia a buscar la liberación. La gente tiene que venir al sitio de la adoración. La gente tiene que venir al culto. Y en primer lugar levantar su mano y confesar a Jesucristo como su Señor y Salvador.
invitar a Jesucristo que entre y sea Dios, Señor, Rey soberano en su vida. Y después sí, tomamos autoridad en el nombre de Jesús para que esa persona sea completamente libre, pero tiene que permanecer en el camino de Dios, congregándose en la iglesia. Tiene que estar en un ministerio de la iglesia, en una célula de la iglesia, porque Dios va a ir completando la liberación en su vida. A mí me ha tocado ver gente que fue completamente libre, completamente libre. Un joven que fue consagrado por su madre y su abuela al satanismo. Todos los demonios que a usted se le pueda ocurrir estaban en él. Parecía una víbora, como se arrastraba por el piso. Y oramos con un equipo y él fue completamente libre. Pero después no perseveró en las cosas de Dios. El mundo lo sedujo, lo atrajo y su estado fue peor que el anterior. Por eso con Dios no se juega, hermanos. O me juego por Dios o realmente elijo el camino equivocado que puede llevarme a la destrucción. El plantarse en una iglesia es fundamental en la vida del creyente. Entregarse totalmente a Dios, otra arma de defensa para obtener, hermanos, victoria, para mantener la liberación. Ya vengo hablando de esto, pero lo repito, debo estar entregado, consagrado. ¿Y qué significa esto, pastor? Tengo que tener vida espiritual, tengo que orar, tengo que leer la Biblia, tengo que tener encuentros con Dios, tengo que someter mis planes personales a Él, tengo que decidir hacer su voluntad, tengo que entregarlo todo a Dios. ¿Hasta con quién me tengo que casar? Y sí, hermano querido, el pastor lo contaba el fin de semana, todo lo tenés que rendir a Dios. Hay gente que parece que tiene temor de contarle a Dios las cosas. Temen que Dios les diga que no te conviene esa persona, que no te conviene esa relación, que no te conviene esa asociación, esa sociedad. Hermano, usted se tiene que consagrar a Dios completamente. Mire lo que dice Mateo 22:37. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Rendición completa, consagración total a Dios. ¿Y qué más? Y termino con las armas de defensa. Alabar al Señor. Hay poder en la alabanza. ¿Cuántos me dicen amén? Hay que celebrar la victoria de Dios, hermanos. Hay que celebrar en la presencia del Señor. Por eso es tan importante venir a la iglesia, congregarse, ministrar al corazón del Señor en los tiempos de alabanza, en los tiempos de adoración. Cuando el enemigo, cuando los demonios te escuchan cantar, hermano, cuando los demonios te escuchan adorar, levantar tus manos, cerrar tus ojos, mirar al cielo, adorar en el Espíritu, proclamar las victorias del Señor, los pones locos, no resisten. Se tienen que ir de un lugar, no aguantan una atmósfera de adoración, no aguantan una atmósfera donde Dios está ahí presente. Por eso hay tanto poder que se libera en los tiempos de adoración y de alabanza, y usted tiene que estar ahí rendido completamente al Señor y adorarlo en espíritu y en verdad, porque a tales adoradores el Señor busca que lo adoren. ¿Cuántos me dicen amén? Y termino con las armas de ataque. Te hablé de las armas de defensa, pero quiero cerrar con las armas de ataque. Hermanos, en primer lugar, usted tiene que recordar que el diablo, el enemigo, fue derrotado, avergonzado, humillado públicamente hace más de 2000 años en la cruz del Calvario. Jesucristo lo venció. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 8, si lo tenemos. Sin embargo, cuando alguien sigue pecando, demuestra que pertenece al diablo, el cual peca desde el principio. Pero el Hijo de Dios, ¿para qué vino? Para destruir
las obras del diablo, para deshacer las obras del enemigo. Hermano, es ahí cuando usted experimenta victoria que usted no se tiene que relajar. Por eso te hablaba al principio del velar, del orar, del estar atento, del ser un centinela en la intercesión, en el clamor. Porque déjeme decirle que si usted experimenta una victoria, no se me relaje, porque el enemigo va a contraatacar. Va a buscar a otros y va a venir como buen patotero, va a ir y va a buscar a otros que vengan en su patota y vengan en contra de tu vida o tu familia. Por eso no se me relaje. Después de una gran victoria, usted tiene que seguir ahí firme, de pie, buscando aún más de Dios en su vida, más entrega, más consagración, más búsqueda, y recordándole al enemigo que fue destruido, que fue vencido, que fue avergonzado en la cruz del Calvario. Armas de ataque. Uno tiene que neutralizar todo contraataque que el enemigo quiera tener en contra nuestra. No me esté desprevenido. Por eso te decía, no se relaje, no se me tire en un sillón a descansar, levantando los pies hacia arriba y diciendo, bueno, ahora me voy a relajar después de esta victoria que tuve. Gracias, Señor, porque restauraste mi matrimonio. Gracias porque se cortó esta adicción en mi vida que me estaba destruyendo. Gracias, Señor, por esto. Y está bien que usted lo haga y agradezca al Señor, pero no se relaje. Vele, ore, siga buscando al Señor. Lo vuelvo a leer al pasaje. Santiago capítulo 4 verso 7. Humíllese delante de Dios, resista al diablo y él va a huir de ustedes. Hermanos, el resistir al enemigo es un arma de ataque contra los demonios. Por eso piense cuál es su punto débil. Pero pastor, sí, yo ya fui libre en esta área. Pero piensa igual, porque con esa debilidad, en esa grieta que él conoce, por ahí va a querer volver a atacar y entrar. Por eso usted, si ve que la debilidad son sus hijos y siempre el enemigo se quiere meter a través de la vida de sus hijos, es ahí donde usted tiene que estar atento, velando, alerta y declarando en el nombre de Jesucristo: diablo inmundo, yo no te permito que toques la vida de mis hijos. Te prohíbo que tu mano inmunda los toque y los afecte. Fuera en el nombre de Jesús. Esa autoridad, hermano, usted la tiene como un hijo de Dios. Usted tiene que usar la oración para atacar al enemigo. Y orar es ordenar, es decretar, es romper, es atar, es desatar. Son armas de ataque que tenemos y que podemos utilizar en los tiempos de oración y de intercesión. Y ahí es donde usted tiene que declarar palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Dice Hebreos capítulo 4 verso 12, porque la palabra de Dios tiene vida y poder. Es más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio pensamientos e intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene poder. Declare palabra. Yo declaro que Jesucristo vino para deshacer las obras del enemigo. El Dios de paz aplastará a Satanás debajo de mis pies. Yo debo declarar palabra de Dios. Yo debo declarar: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Yo no le permito al diablo que toque a mi familia. Yo no le abro la puerta al enemigo en mi casa. Yo reprendo todo espíritu inmundo que quiera entrar y tomo autoridad en el nombre de Jesús, hermanos. Usted tiene que tener vida de entrega, vida de consagración, vida de intimidad con Dios, porque momentos difíciles los vamos a pasar todos. Por eso la Biblia dice que tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, porque habiendo acabado el día malo, todos vamos a pasar por esos momentos. ¿Usted cómo tiene que estar? Firme, mantenerse firme. Y cuando el enemigo ataca, usted tomar autoridad en el nombre de Jesús. Nunca me voy a olvidar una noche, era un sábado, que yo en mi espíritu vi como una nube negra rodeó mi casa, hermanos. Era una legión de demonios
que venía en contra de mi familia con un espíritu de muerte a la cabeza. Y el Espíritu Santo me dijo: levántese, salga de su casa y rodee en el Espíritu en oración. Y es lo que tuve que hacer, hermanos, ser sensible a la voz de Dios. Y salir. En ese momento vivíamos en una esquina, eran como las 9 de la noche, mi familia quedó adentro y yo tuve que salir afuera. Y tomar autoridad, hermanos, como un centinela, como un guardián, como un sereno de noche, como alguien que cumple una función en las fuerzas de seguridad, pero en el Espíritu. Y reprender esas tinieblas, reprender esa nube oscura, tomar autoridad en el nombre de Jesús. Obviamente que no estaba solo, tengo que tener cobertura espiritual. Yo no puedo salir solo a pelearle al enemigo. Tengo que tener gente intercediendo y orando por mí. Y me acuerdo que en esa oportunidad, pasadas las horas, yo recibo un llamado del exterior y una intercesora me dice: ¿qué pasó en Chaco? ¿Qué pasó en Resistencia? Y conté más o menos resumidamente, porque en el Espíritu nos levantamos varios para orar e interceder, porque era una legión de demonios desatada en contra de tu vida y de tu familia. Mire cómo se mueve Dios, hermanos. Por eso usted tiene que estar en una iglesia, plantado en una iglesia, rodeado de gente espiritual que interceda por tu vida, que te sostenga en oración y que cubra tus espaldas, porque uno no sabe en qué momento el enemigo va a contraatacar. La palabra de Dios, hermanos, el nombre de Jesús. El nombre de Jesús tiene todo poder. Jesús nos ha dado el derecho y el privilegio. Ese privilegio lo tenemos nosotros, hermanos, de usar su nombre. Así como portamos el apellido de nuestros padres, de la misma manera usted puede portar ese nombre. Es un poder que el Señor nos dio. Dice Juan capítulo 14 verso 13, Jesús dijo: pueden pedir cualquier cosa en mi nombre. Tiene todo poder. Y yo lo haré para que el Hijo le dé gloria al Padre. Hay poder en el nombre de Jesús. La cruz tiene todo poder. Hermano, y quiero ser claro acá y estoy terminando para orar. No debo utilizar la cruz como amuleto. Eso es idolatría y ofende a Dios y abre la puerta a demonios. No es la cruz como amuleto. Es recordarle al enemigo, es recordarle a Satanás y a los demonios lo que sucedió en la cruz. En la cruz el Señor llevó mis pecados. En la cruz el Señor me lavó con su misericordia. En la cruz el Señor derramó su sangre. En la cruz el Señor perdonó mis pecados. En la cruz por sus llagas yo fui sano y fui curado. Él se hizo maldición para que nosotros pudiéramos ser bendecidos. Eso es recordar lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario. Y este pasaje a mí me apasiona. Usted lo tiene que tener para sus tiempos de oración de guerra. Dice así: Él, Jesús, anuló el acta de los cargos, de los decretos que había contra nosotros y la eliminó. ¿Qué eliminó, pastor? El acta contraria, el decreto de divorcio, el decreto de separación, el decreto de adulterio, el decreto de violencia, el decreto de adicción, el decreto de muerte, el decreto de enfermedad. Lo anuló, lo eliminó clavándolo en la cruz, y de esa manera desarmó a los gobernantes y autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Hermanos, la cruz, recordar el sacrificio de Cristo en la cruz, es un arma de ataque. La sangre de Jesús, la Biblia dice que la vida está en la sangre. Por la sangre de Jesús yo fui redimido. Por la sangre de Jesús fui perdonado, fui rescatado, fui comprado, fui sacado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de nuestro amado Hijo Jesucristo. Dice Apocalipsis 12:11: ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el testimonio que dieron. Hay que proclamar la sangre de Jesucristo sobre tu vida.
Usted se tiene que cubrir desde la planta de los pies hasta la coronilla de su cabeza con la sangre de Cristo. Cubrir sus hijos, cubrir su familia, como hacía la nación de Israel, cubrían los dinteles de las puertas para que el ángel de la muerte no entre. Y sí entró en la casa de los egipcios cuando se dieron las plagas. Y lo último, otra arma de ataque: pedir a Dios que envíe ángeles. Dice el Salmo 91, verso 11: Dios mismo les dirá a sus ángeles, que son mensajeros, que nos cuiden por todas partes. Dice Hebreos capítulo 1, verso 14: por lo tanto, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes, a los que heredarán salvación. Pedir al Señor que envíe ángeles guerreros, ángeles ministradores que acampen en derredor de tu vida. Cuidado que usted no le habla a los ángeles. Eso es idolatría y se esconden demonios. Yo no le hablo a los ángeles, yo le hablo a Dios. Yo me comunico con Dios, estoy en sintonía con Dios, y es Dios el que envía a sus mensajeros, sus ángeles guerreros, como les conté en esa noche, para que acampen en derredor de mi vida, de mi familia, de mi hogar, para que yo en mi incredulidad mi venda sea quitada, como le pasó al siervo de Eliseo, cuando Eliseo dijo: Señor, que este hombre pueda ver que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Póngase de pie, hermano amado, porque vamos a cerrar este tiempo orando. Y ahí donde usted estaba, a repetir esta oración conmigo. Y lo va a hacer con sus ojos cerrados. Y en casa tú también lo puedes hacer, porque sé que el Espíritu Santo ministró tu vida. Él anhela que usted sea completamente libre, hermano amado, en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, declárelo: cierro toda puerta demoníaca que haya estado o esté abierta en mi vida. Y en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ato a todo hombre fuerte, toda fortaleza demoníaca, mental, sexual, emocional, de incredulidad o de ocultismo. No son bienvenidas en mi vida. Renuncio a todo acuerdo con el infierno. Y hoy le pido al Espíritu Santo que me libere de toda herencia de maldición. Renuncio a todo espíritu inmundo que me ha estado mintiendo, acusando. Lo expulso de mi vida. Me libero de ellos en el nombre de Jesús. Me libero de todo yugo y cierro toda puerta para que el enemigo no vuelva a entrar en mi vida. Levanta tus manos al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, yo me uno en oración con tu pueblo aquí en el auditorio, con tu pueblo conectado a través de internet, para tomar autoridad contra toda fuerza del enemigo, contra todo espíritu inmundo, contra toda legión de demonios. Y le ordenamos ahora, en el nombre de Jesús: demonio mentiroso, demonios que han venido a engañar a esa vida, a destruirla, fuera, en el nombre poderoso de Jesús. Se cierra toda puerta al enemigo. Se cancela todo decreto de maldición, todo decreto de juicio sobre esa vida, sobre esa familia. Es quitado del medio y clavado a la cruz de Cristo. Declaramos ahora que todo demonio, que toda puerta del infierno retrocede en el nombre de Jesús. Se canceló todo lo que el enemigo ha establecido en contra de mi vida. Toda maldición es reemplazada por los planes que el Espíritu Santo tiene conmigo. Y ahí donde estás, hermano, con tus manos en alto, declara: autorizo
al Espíritu Santo para que Él y solo Él sea el Señor en cada una de las áreas de mi vida. Señor, sé tú el Rey de mi cuerpo, el Rey de mi alma, el Rey de mi espíritu. Todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo se cubre con la sangre de Cristo y desato sobre mi vida, Señor, tu bendición, tu propósito, tu destino de gloria. Espíritu de Dios, tú escuchas la oración, sopla sobre tu pueblo ahora.